Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18. Primero quiero agradecerle al pastor Shelley por la oportunidad de tener ese ministerio y la oportunidad y confianza que de poder dejarnos predicar. Y en Segunda de Reyes 18 vamos a leer los primeros 6 versículos, donde la Biblia dice: Y aconteció que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. 25 años tenía él cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó por nombre Neustán. En Jehová, el Dios de Israel, puso su confianza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces aquí vemos que está hablando de Ezequías, y hablando de él menciona que hizo lo recto conforme ante los ojos de Dios, ¿verdad? Él quitó los ídolos, él quitó las imágenes de acera. Pero note que en versículo 4 también dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y eso a mí es algo interesante, porque los otros ídolos eran cosas que ellos habían creado, ellos habían hecho, pero la diferencia es que la serpiente de bronce es algo que Dios había mandado que hicieran. Es algo que Dios había usado, era algo bueno que Dios había usado antes, pero lo hicieron algo malo a idolatrarlo, a hacerlo un ídolo, ¿verdad? Y entonces, en eso me quiero enfocar un poquito, en que a veces hay cosas que Dios usa, o aún personas que Dios usa, que después otras personas los hacen ídolos y se convierte en algo malo, ¿verdad? Un buen ejemplo de esto es quizás gente vea diferentes pastores o hombres que Dios ha usado en el pasado, y ellos empiezan a poner sus palabras al mismo nivel que la palabra de Dios. Hay gente que respeta a muchos pastores del pasado, y el peligro es que después dicen, bueno, yo creo cierta doctrina porque este pastor lo enseñó, ¿verdad? Y tenemos que evitar eso, de hacer un ídolo de los pastores o de personas que Dios ha usado. Pero en realidad lo que me quiero enfocar esta mañana es un grupo, una iglesia que hace lo mismo con María. Y esta es la Iglesia Católica, que hace un ídolo de María. Y María fue una mujer buena, y fue una mujer piadosa que Dios usó, pero se convierte en un ídolo en la Iglesia Católica. Entonces, en esta mañana, el título de mi sermón es el error de idolatrar a María. El error de idolatrar a María. Y simplemente para empezar, quiero definir qué es idolatrar. Significa adorar ídolos, ¿verdad? Y otros sinónimos son adorar o venerar. Porque hay muchos católicos que dicen, bueno, yo no idolatro, yo no adoro a María, la veneramos. Es lo mismo. Y este es un buen tema porque el jueves, el 12 de diciembre, ¿verdad? Es un día muy bien conocido en México, es el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es la Virgen de Guadalupe? Y esto es algo que es un poco confuso, que tiene la Iglesia Católica, es que tienen a María, pero después en cada región tienen diferentes versiones más locales de María, ¿verdad? México viene siendo la Virgen de Guadalupe. Y supuestamente la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, ¿verdad? En la Ciudad de México. Pero en realidad lo que hicieron los católicos es agarraron una diosa azteca que ya existía, que también se adoraba en el cerro del Tepeyac, y después la llamaron María para que los indígenas, los aztecas, la adoraran a ella. Entonces es una mezcla de la religión católica con la religión que ya existía en México.
Y mucha gente va a adorar a la Guadalupana. Hay una basílica muy conocida ahí cerca de ese cerro en la Ciudad de México. Y mucha gente hace peregrinaciones para ir ahí y adorar a María, ofrecerle sus veladoras y hacen mandas por ella. Básicamente le oran por milagros y le prometen, si haces este milagro, voy a ir a visitar, o voy a ir y voy a recorrer un estrecho en rodillas, o voy a hacer algo por María, ¿verdad? Pero eso está mal, porque la Biblia dice que la adoración debería ser solo para Dios. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Esto es los 10 mandamientos en Éxodo 20. Entonces, Éxodo 20, vamos a leer los primeros 6 versículos también. Donde la Biblia dice, Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces note que en el primer mandamiento que da Dios en estos 10 mandamientos es que solo debemos de adorar a Dios, no debemos de tener dioses ajenos, ni hacer imágenes para inclinarnos a ellas. Pero ¿qué hacen los católicos? Ahí tienen su estatua de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? La Virgen María, y le oran y hasta se arrodillan ante ella. Y la Biblia dice que eso está mal. Y además de esto, note que atado a este mandamiento, dice en el versículo 5, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el contexto de adorar a ídolos, en el contexto de idolatrar, Dios dice que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si ustedes se preguntan por qué México está en el estado que está, ¿por qué México tiene una presidenta judía comunista? ¿Por qué México está en el estado que está? Pues porque Dios toma en serio que adoren a otros dioses. Y a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Entonces Él dice que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Entonces esto es algo muy importante. No es un error chiquito de la Iglesia Católica. Esto es un error muy grande que Dios toma en serio, que provoca a Dios a ira. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Quiero enseñar otra cosa que dice la Biblia acerca de los que quisieran incitar a alguien a adorar a otro Dios. Deuteronomio 13, miren versículos 6 al 11. Dice, cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu seno, o tu amigo, que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano del todo el pueblo. Y lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos, para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Dios toma tan en serio este pecado de idolatría que dice que si alguien, ya sea tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, dice, mira, ven a adorar un ídolo conmigo,
la Biblia dice que se debería de apedrear a esa persona, que esa persona debe ser puesta a muerte. Entonces, eso es qué tan en serio Dios toma este pecado de idolatría. Miren conmigo Mateo 4. Para los que dirán, bueno, es que eso es Antiguo Testamento. Pues Jesús mismo dijo que solo Dios debe ser adorado. Mateo 4, cuando está siendo tentado por el diablo en el desierto, es el contexto. En Mateo 4, mira el versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús mismo le dice al diablo que solo Dios merece que lo adoremos y que lo sirvamos. No a ningún hombre, no a ninguna persona, no a ninguna imagen o ningún ídolo, solo a Dios, ¿verdad? Entonces estoy tratando de ir a varios versículos para enseñar que la Biblia consistentemente dice que solo debemos de adorar a Dios, no a ninguna otra persona o cosa, porque solo Dios es Dios, ¿verdad? Vayan conmigo a Lucas capítulo 11, porque en la Biblia vemos un ejemplo de alguien que quiere adorar a María. Vemos un ejemplo de alguien que quiere venerar a María. Lucas 11, mire el versículo 27. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, aquí vemos que la primera católica fue una mujer, ¿verdad? Queriendo venerar a María, pero Jesús mismo la reprende. ¿Y qué le dice? No, más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Entonces, no es que María sea alguien especial o que María sea alguien que tenemos que adorar o venerar, sino la bienaventuranza es para los que guardan los mandamientos. Ahora, no me malentiendan, María fue una mujer piadosa. Yo no estoy atacando a María, pero no debe ser adorada. Pero además de esto, la María que el catolicismo adora no es la María de la Biblia. La Virgen de Guadalupe, la guadalupana, las doctrinas raras que tienen acerca de ella, no es la manera que la Biblia demuestra que era María. Algunas de estas doctrinas, me voy a meter un poquito más en esto al transcurso del sermón, pero algunas doctrinas que ellos creen que la Biblia no enseña son cosas como la maternidad divina, o la idea de que María es la madre de Dios, en un sentido espiritual. O también ellos enseñan de esa doctrina que María es la madre de todos los creyentes. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña la Inmaculada Concepción, es decir, que María nació sin pecado y permaneció sin pecado toda su vida. La Biblia no enseña que fue una virgen perpetua. La Biblia no enseña que ella ascendió al cielo en su cuerpo. La Biblia no enseña que ella es la reina del cielo, reina del universo, como dicen los católicos, ¿verdad? Entonces vayan conmigo a Lucas capítulo 1 y vamos a ver algunas de estas cosas. Porque la primera cosa que quiero enseñar es que María no fue sin pecado. Porque la doctrina católica en su catecismo dice que por la gracia de Dios María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Los católicos literalmente enseñan que María fue perfecta, que María nunca pecó, que María escogió no pecar. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Están ahí en Lucas capítulo 1. Vayan conmigo al versículo 28. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces quería leer eso para enseñar que María fue alguien piadosa y fue favorecida ante Dios por ser buena cristiana. Ahora miren a versículo 39. Y en aquellos días, levantándose María, se fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá.
y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde está esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fue dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor. Y fíjese en versículo 47, y mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. Entonces note que María misma dice que Dios es su Salvador. Ahora, ¿por qué necesita alguien un Salvador? Si María hubiera sido sin pecado, si hubiera sido perfecta, ¿por qué necesitaba un Salvador? Nosotros ganando almas le enseñamos a la gente: mira, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros no podemos ir al cielo por nuestro pecado. Por eso vino Jesús a morir en la cruz por nosotros para ser nuestro Salvador. Pero si María no tuvo pecado, ¿por qué necesitaba un Salvador? Es porque la Biblia enseña que María fue pecadora como todos nosotros, ¿verdad? Y por eso necesitaba un Salvador. Y Dios era su Salvador. Entonces, esta idea de que María fue sin pecado es una idea rara, es una idea inventada por la Iglesia Católica. Vayan conmigo a Mateo capítulo 1. La segunda cosa que quiero enseñar es que María no fue una virgen perpetua. Esta es una doctrina que realmente no entiendo por qué la enseñan, porque se me hace una cosa tan rara en que fascinarse. Pero Mateo 1, mira el versículo 24. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces dice que no lo conoció hasta que nació Jesús. No dice que nunca la conoció, ¿verdad? Porque eso es lo que esperaría. Si María fuera una virgen perpetua, no esperaríamos que dijera: y no la conoció nunca. Pero no dice eso. Dice que no la conoció hasta que algo pasó. ¿Y qué es eso? Hasta que nació Jesús. Entonces, cuando Jesús nació, María era una virgen. Pero después de eso, ya no era una virgen, porque su esposo la conoció. Y después vemos en la Biblia que tuvo hermanos y hermanas. Vayan conmigo a Mateo 13. Jesús tuvo hermanas y hermanos, obviamente medio hermanos y medio hermanas, porque tenían la misma madre, pero no el mismo padre. Mateo 13, mira el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Obviamente están tratando de insultar a Jesús porque no es, pero ¿no se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Nos vemos aquí que nos da el nombre de por lo menos 4 de los hermanos de Jesús. Y después dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Que da a entender que quizás eran por lo menos 3. Porque si fueran 2, pensarías que dijera: ¿y no están ambas de sus hermanas con nosotros? Pero por usar la palabra todas, pareciese que se está hablando de 3. Quizás no estoy en lo correcto en eso, pero lo que sí vemos, tuvo varios hermanos y hermanas. Entonces, ya que alguien tiene varios hijos, obviamente no es una virgen. A menos que seas un menso, un idiota, y pienses que todos estos mágicamente están apareciendo. No pudo haber sido una virgen después de tener por lo menos 6, 7 hijos. Entonces, María no fue una virgen perpetua. Número 3, quiero notar algo que la Biblia hace, es que no enfatiza a María. Vayan conmigo a Mateo 27. Nosotros pensaríamos que si María fuera alguien a quien adorar y a quien venerar, que la Biblia haría más énfasis en María. Pero vemos en la Biblia que hace lo opuesto. Casi trata de desenfatizar a María. Y creo que es para que nosotros pudiéramos entender que María no era alguien especial, en el sentido de que tenemos que adorarla. Mira Mateo 27, versículo 56. Dice: entre las cuales estaban María Magdalena
y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí vemos que primero nombra a María Magdalena y después María, que sería la madre de Jesús. Miren conmigo el versículo 62. Y el día siguiente, después del día de la preparación, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ese no es el versículo que estaba buscando. 61. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. ¿Notaron eso? Si María es tan importante, ¿por qué la llama la otra María? Ni siquiera la enfatiza. No dice, mira, la madre, la Santísima Madre Virgen, ¿verdad? No, hace lo opuesto. Dice María Magdalena y la otra María. ¿Por qué? Porque la Biblia, yo creo, está tratando de enseñarnos que María fue una mujer normal, como el resto de las mujeres. No fue nadie especial a quien venerar. Y hace lo mismo en Mateo 28, versículo 1. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces otra vez la Biblia le llama la otra María, enseñando que no es nadie especial. Punto número 4, Jesús tenía autoridad sobre María. Vayan conmigo a Lucas 2. Quiero enseñar algo. Muchos católicos tienen la idea de que María tiene autoridad sobre Jesús y que María le puede decir a Jesús, mira, haz esto y él lo va a hacer. Que yo he escuchado católicos decir, la razón que le oramos a María y le rezamos y le pedimos milagros es porque ella es la madre de Jesús. Y entonces en el cielo, ¿verdad? Si Jesús no quiere hacer algo, pero le oramos a María y ella sí, quizás ella le puede ir a decir a Jesús, hey Jesús, ¿puedes hacer esto? Y él lo va a hacer. Como si Jesús estuviera sujeto a María. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y aun cuando Jesús estaba en esta tierra, vemos que Jesús corrigió a María en Lucas capítulo 2. Esta es la historia donde van a la Pascua y van a las fiestas y pierdan a Jesús. Lo dejan atrás y no se dan cuenta. Y después regresan y Jesús está hablando y enseñando en el templo, ¿verdad? Esta es la historia que vemos en Lucas 2. No vamos a leer toda la historia por tiempo, pero vayan conmigo al versículo 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se asombraron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces María le está preguntando a Jesús, ¿por qué has hecho esto? ¿No sabes que tu padre y yo te hemos estado buscando? Mira el versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces Jesús aquí básicamente corrige a María. Le dice, mira, ¿no sabes que yo estoy en los negocios de mi padre? ¿Por qué me estaban buscando? ¿Verdad? Entonces no vemos aquí, entonces lo que estoy tratando de ilustrar es que aquí vemos que Jesús corrige a María. Porque Jesús, aunque sí se sujetó a María en un sentido carnal, en un sentido terrenal, Él todavía es Dios y Él todavía tenía autoridad aún sobre María. Y Él, al final del día, se sujetaba a la voluntad del Padre. Y Él obedecía lo que el Padre le decía hacer. Ahora vaya conmigo a Juan 2, porque es el pasaje donde yo he visto que los católicos tuercen. Las bodas de Caná. Dice, mira, es que aquí vemos que María le manda a Jesús. Y sí vemos cierta sujeción, pero note lo que dice María. Entonces, Juan 2, empezando en versículo 1. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. ¿Entonces notaron eso? María simplemente le dice a Jesús, mira, no tienen vino. Y Jesús sí le dice, mira, no, mi hora todavía no ha venido,
Pero en el versículo 5, la madre de Jesús le dice a los siervos, haced todo lo que Él os dijere. María no estaba mandando a Jesús. Ella misma reconoce, mira, lo que Él te dice hacer, lo que Jesús te diga, haz eso. Y es el mismo patrón en nuestras vidas, ¿no? Lo que Jesús manda hacer, eso es lo que hacemos. Entonces, María no tenía autoridad sobre Jesús, ¿verdad? Sino Jesús tenía autoridad sobre María. Entonces, esta idea de que hay que orarle y rezarle a María para que ella le mande a Jesús que haga algo, es una idea antibíblica. Porque Jesús es el que el Padre le ha dado todo a Jesús ahorita, no a María. Punto 5, María estaba de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 1. Entonces, hasta ahorita hemos visto que María no fue sin pecado, es decir, María fue pecadora como el resto de nosotros. María no fue una virgen perpetua. La Biblia no enfatiza a María. Jesús tenía autoridad sobre María. Y después vemos en Hechos 1 que María estaba de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. Hechos 1, mira el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo, Hechos 1, versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, notan que dice que estaban perseverando unánimes y después dice que también estaba ahí María, la madre de Jesús. Entonces, ¿qué está enseñando la Biblia? Que María misma estaba de acuerdo, estaba unánime con las doctrinas y las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué María aquí nos está diciendo, mira, adórenme, no saben quién soy? Venérenme. No, ella estaba de acuerdo y después en Hechos 2 vemos que Pedro predica salvación por fe. Entonces es interesante que los católicos quieren decir, es que ustedes atacan a la Virgen, ustedes no respetan a la Virgen, ustedes atacan a los apóstoles y los santos, pero sin embargo, todo lo que ellos enseñan es en contra de la Biblia y nosotros estamos enseñando lo mismo que enseñaban los apóstoles y lo mismo doctrina que María estaba de acuerdo con ellos. Entonces nosotros enseñamos lo mismo que creía María y los apóstoles, mientras la Iglesia Católica enseña exactamente lo opuesto a lo que la Biblia dice en todos estos puntos. Vayan conmigo a Juan 1. No sé si esta sea técnicamente una doctrina oficial de la Iglesia Católica, pero yo creo que hay muchos católicos que tienen la percepción de que María básicamente es deidad, y creo que viene de la idea de que la llaman la Madre de Dios. Porque si alguien enseña o escucha eso, puede tener la idea, si es la Madre de Dios, ha de tener el mismo nivel que Dios. Y obviamente María fue la Madre de Jesús en un sentido físico, pero no en un sentido espiritual. Juan 1, versículos 1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos aquí que Jesús desde el principio ha sido y ha estado con el Padre, ha estado con Dios. No empezó a existir cuando nació en esta tierra, sino siempre ha existido. Es el Hijo eterno del Padre, siempre ha existido porque Él es Dios. Entonces María no es la Madre de Dios en un sentido espiritual. Vayan conmigo a 1 Timoteo 2. Otra doctrina que enseña la Iglesia Católica acerca de María es que ella hace intercesión por los creyentes y que ella sigue haciendo intercesión por nosotros. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. Miren el versículo 5. 1 Timoteo 2, versículo 5. Antes de leer esto, quiero leer de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Y esto está hablando de María. Dice, porque después de su asunción a los cielos, no ha dejado su misión salvadora, sino con su múltiple intercesión continúa alcanzándonos los dones de la salvación eterna. Entonces ellos creen que María es una corredentora,
que también es mediadora entre nosotros y Dios, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Mira Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces hay un mediador entre Dios y los hombres y eso es Jesucristo. No el sacerdote, no María, sino Jesucristo. Pero si has notado, básicamente la Iglesia Católica quiere dar todos los atributos de Jesús y dárselo a María, ¿verdad? Dice, no, es que ella le fue anunciada que de ella iba a nacer Jesús. Pero después también dice, no, mira, fue perfecta, fue una virgen perpetua, ascendió al cielo en su cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y ellos enseñan que también ella hace intercesión por nosotros. Entonces, todos los atributos de Jesús le quieren dar a María y ellos no adoran a Jesús, ellos adoran a María. Cada católico que yo he visto parece que tiene más amor y más reverencia a María y la Virgen de Guadalupe que a Jesús. Parece que ellos aman más a la Virgen que a Jesús. Y eso es porque en sus mentes, básicamente, María es Jesús. Y reemplaza a Jesús. Y tiene los atributos de Jesús. Pero eso no es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia enseña. Además de esto, la Biblia nunca enseña que María ascendió al cielo. Es una doctrina rara. Yo no sé de dónde viene esa doctrina más que del infierno. Y finalmente vayan conmigo a Jeremías 44. Porque un término que vi cuando estaba buscando esto es que algunos llaman a María la reina del cielo. Y eso se me hizo interesante porque la Biblia habla de una reina del cielo. No es María, es un ídolo. Pero la Virgen de Guadalupe parece caber en este molde de reina del cielo. Miren Jeremías 44, versículo 15. Dice, entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondiendo a Jeremías, diciendo. Ahora, quiero notar algo aquí. Quiero notar que dice que todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos. Entonces, Jeremías le está reprendiendo al pueblo por adorar a ídolos y la reina del cielo. Y los esposos, en vez de corregir a sus esposas, ellos van a defender lo que ellas están haciendo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que las esposas están cometiendo idolatría, pero los esposos, por ser mandilones, por no querer ser el jefe de la casa, ¿verdad? Ellos, en vez de corregir a sus esposas, decirle, mira, no debes de adorar a ídolos, ellos están defendiendo lo que ellos están haciendo. Ahora, miremos versículo 16. En cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y fuimos saciados de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Eso se me hace interesante, porque piensen esto, están diciendo, mira, nosotros y nuestros padres le hemos dado incienso a la reina del cielo y hemos tenido todo lo que necesitamos. Ahora piensen en esto en un sentido católico. Ellos, igual, muchos dicen, mira, yo he sido católico toda mi vida, nunca voy a parar de ser católico, ¿verdad? Mi abuelo siempre decía y bromeaba que para ser mexicano tienes que ser guadalupano, ¿verdad? Y mucha gente piensa así. Si no eres católico, dicen, ¿cómo eres mexicano y no eres católico? ¿Verdad? Entonces, en un sentido, le están ofreciendo sus veladoras a María, a la Virgen de Guadalupe, le están dando sacrificios, están haciendo estas mandas. Hay gente que corta su pelo y lo lleva a la basílica. Hay gente que va de rodillas caminando o de rodillas y manos caminando en el asfalto todo caliente, para ir a cumplir su manda, su promesa que le hicieron a María. Entonces vemos que le están ofreciendo sacrificios y dicen, mira, esta es la misma religión que hemos tenido nuestros padres. Y es igual que están haciendo aquí, con la reina del cielo. Ahora mira el versículo 18, más desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, todo nos falta.
y somos consumidos por la espada y por el hambre. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotras le hicimos tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin saberlo nuestros maridos? Entonces ahí se están defendiendo las mujeres que supuestamente los maridos también sabían que estaban haciendo estas cosas. Miren el versículo 25. Así habla Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras esposas hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd la palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre judío, diciendo: vive el Señor Jehová. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y quiero que noten otra vez, empezamos con esto y quiero enseñarlo otra vez, que esto provoca a Dios a ira, ¿verdad? Dice que Él vela sobre ellos para mal. ¿Por qué predicar en contra de idolatrar a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué predicar en contra de la Iglesia Católica? Esta es la razón, porque trae destrucción a la persona individual. No va a encontrar salvación en la Iglesia Católica. No va a encontrar salvación orando, rezando a María, haciendo tributos y votos y haciendo diferentes sacrificios a María. ¿Por qué? Porque destruye la familia, destruye una nación. Si quieren saber por qué estos países que son católicos son países malos, corruptos, tienen violencia, por qué México tiene todos los carteles y toda la violencia, vi que supuestamente México es el país más inseguro de los países que no están en guerra. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tiene una presidenta judía, comunista? ¿Por qué es esto? Pues es por el catolicismo, por adorar a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque Dios ha traído una plaga, ha traído su ira en contra de esas naciones que aman el catolicismo, ¿verdad? Dicen: no, si tanto quieren adorar a la reina del cielo, pues le voy a traer una presidenta, ¿verdad?, del infierno para que sea su líder, para que haga un montón de tonterías y traiga socialismo y comunismo. Y por eso es importante predicar en contra de la Iglesia Católica, para que nosotros que tenemos el Evangelio podamos ir a esas personas, tratar de cambiar sus mentes, que sean salvos, pero también porque si México fuera una nación cristiana, mejoraría. Si estas naciones católicas fueran cristianas, mejorarían. Y la esperanza para México y para el resto de Latinoamérica no es un presidente conservador, no es Trump, porque veo que muchos hasta en México están poniendo su esperanza en Trump. Piensan: oh, mira, es que él va a forzar a Claudia Sheinbaum a hacer todas estas cosas y no va a poder ser lo que quiera. Esa no es la esperanza de México. La esperanza de México es la salvación que viene por Jesucristo. Pero es importante que nosotros sepamos qué creen los católicos para alcanzarlos, para enseñarlos de la Biblia. Mira, María no es una deidad. María no fue perfecta. María no es una virgen perpetua. María no ascendió al cielo en su cuerpo, ¿verdad? María no es la madre espiritual de nosotros, no intercede por nosotros. La oración, la adoración solo es para Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de alcanzar a ellos. Yo no odio a la gente católica, pero yo sí odio el catolicismo. Yo no odio a la gente católica, pero yo sí odio a los sacerdotes que se llaman padres, pero se visten como madres en sus vestidos. Yo no odio a la gente católica, pero yo sí odio todos los perversos, maricones, sodomitas que han hecho mucho mal y daño y violando a niños, ¿verdad? Entonces es importante predicar estas cosas y ser muy claro dónde estamos, ¿verdad? Muchos católicos se ofenden con esto. Hubo un pastor en la Ciudad de México que hasta recibió amenazas de muerte por predicar y destruir una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero es muy importante predicar la verdad, sea popular o no sea popular. Y especialmente en el mundo hispano hay que predicar más en contra de la Iglesia Católica y las doctrinas raras y antibíblicas que tienen. Con eso vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, gracias por más vida. Gracias por las verdades que vemos en tu palabra, Dios. Pido que nos ayudes a alcanzar a católicos, Dios, y amarlos, alcanzarlos con el Evangelio. Y pido también
que nos ayudes en el servicio que es de porvenir y la ganancia de almas. Pido en su nombre de Cristo Jesús. Amén.